¿Qué es cultura? Al momento de preparar la clase, busqué mucha bibliografía y encontré una cantidad de conceptos amplios, cortos, eh, reduccionistas, confusos, y tuve que elegir uno. Elegí el de la UNESCO, que es una institución que precisamente aborda el tema cultural a nivel mundial. Según la UNESCO, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es la cultura la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de la cultura discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de la cultura el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Como se observa en esta definición, qué difícil parece separar conceptualmente al ser humano de su cultura. La realidad cotidiana, sin embargo, nos muestra escenarios donde las personas se encuentran en una encrucijada cultural. Deben acceder a otros patrones culturales o mantener los propios para poder conseguir un objetivo. En nuestro caso, la curación de un enfermo de cáncer. Marcelo Gatto, en el capítulo de su libro Interculturalidad y Oncología, eh, hace un estudio muy importante y muy interesante acerca de la interculturalidad. Él considera que interculturalidad no es un sinónimo de multiculturalidad. O sea, no es simplemente dos culturas que estén en contacto, que se mezclan y se integran, sino que ésta involucra múltiples procesos que generan tensión, complejidad y heterogeneidad. Para Marcelo Gatto, interculturalidad significa una interacción entre culturas e implica la participación de los grupos humanos diversos en la estructura económica, social de la sociedad, y representa además la generación de procesos identitarios que tienen lenguaje, símbolos, códigos, prácticas y ritos. Estos conducen a las personas a identificarse entre sí o a distinguirse entre otros. A su vez, la interculturalidad implica procesos de reconstrucción de identidad, selección de memorias, afirmación de proyectos, en este mundo que es el contexto no ajeno a la conflictividad. Fíjense que estamos hablando de la cultura en el término amplio de la palabra. Eh, ¿Cuántas veces hemos pasado por el Palacio Pisurno los fines de semana y vemos una cantidad de jóvenes expresando su propia cultura, ¿no? Hay hay un estudio sobre los subgrupos de la adolescencia y ahí podemos ver desde la vestimenta, cuando pasamos en el colectivo, pasamos en auto por la Plaza Pisurno, una cantidad de grupos que no se parecen. Unos visten de negro, otros visten de colores, unos llevan un atuendo más señorial, otros parecen más a los rockeros de una época más conocida. En todo caso, de esto estamos hablando, de la cantidad de códigos, símbolos y formas de identificarnos que empiezan a aparecer en esta sociedad que ofrece eh, un escenario diverso, ¿no? El hospital es uno de los escenarios mestizos, nos plantea Marcelo Gatto, y es característico de esta época estos escenarios mestizos, tanto en Bolivia como Argentina e incluso en países desarrollados del norte. Hablando sobre Argentina, Marcelo Gatto refiere que las migraciones ocurridas durante el siglo XX y el continuo flujo migratorio de los países vecinos
han generado un contexto de gran diversidad cultural, lo cual pone a equipos de salud frente a las necesidades de generar estrategias para lograr una atención adecuada. Marcelo Gato plantea que podemos afirmar hoy que somos mestizos, culturalmente mestizos, mestizaje que implica hibridación. Este autor se refiere a la convivencia entre lo analógico y lo digital, lo cíclico y lo lineal, lo comunitario y el individualismo, lo oculto y lo popular, lo moderno y lo tradicional, lo urbano y lo rural. Si nos damos cuenta, vivimos en una sociedad con una interacción de códigos. No todo es moderno y no todo es antiguo. Estamos evolucionando continuamente. Toda cultura, para Marcelo Gato, sería pluricultural, ya que los intercambios son dinámicos y hay una interacción permanente. Para Marcelo Gato, la culturalidad en nuestro tiempo está ligada a la globalización, esta que promueve una estandarización de símbolos y conductas y a la vez genera nuevas formas culturales, subculturas y microculturas. Marcelo Gato nos ha dejado una joya para la psiconcología. Su libro Pensar el cáncer, consideraciones desde la psiconcología, que es de la editorial Letra Viva, tiene el capítulo 9 que titula Interculturalidad de Salud, así como nuestra diapositiva. En este capítulo, Marcelo hace un estudio de la relación entre el equipo de salud y la posición de la salud con respecto a la cultura. Nuestro autor manifiesta que en nuestra realidad no existe un encuentro respetuoso entre culturas, sino que el pensamiento occidental se ha impuesto en todo el mundo como supremacía cultural. El pensamiento occidental, se habría convertido en un discurso monolítico y dogmático. No dialoga, plantea Marcelo. La ciencia no estaría ajena a esto, sino que es congruente con este modelo. La medicina basada en la evidencia entonces no escaparía a las leyes de esta forma de globalización. Esta sería la posición del equipo de salud, quien es poseedor de un discurso y un saber hacer que impera, que recibe el aval de la ciencia y de las instituciones, lo cual le da un poder. Sin embargo, según Marcelo Gato, pese al triunfo del pensamiento científico sobre las disciplinas médicas o de la salud por sus avances en el diagnóstico como en el tratamiento, se encuentran dificultades en el día a día. Y estas son precisamente las que están relacionadas con las características subjetivas de las personas. O sea que los aspectos emocionales, las redes, los marcos sociales, las determinaciones históricas y los elementos culturales no son tomados en cuenta, o en todo caso son recortados, lo cual nos lleva a pensar en este punto, ¿cómo se puede hacer un tratamiento oncológico eficiente si tratamos de respetar diferentes posturas, prácticas e intromisiones de otros actores? ¿Se puede convivir entre el pensamiento científico y el saber popular en oncología pediátrica? La acepción de la medicina basada en la evidencia como un discurso elegido para abordar la enfermedad implica que la familia del paciente abandone sus valores, todas sus creencias, prácticas y costumbres. Esta es la dificultad. Marcelo Gato nos dice, si hay imposición del saber, no hay comunicación. Nuestra realidad boliviana coincide con el autor. Nosotros en la sala de internación, en el servicio, vemos que si hay imposición del saber no hay comunicación y esto aumenta significativamente la posibilidad de abandono de tratamiento, poniendo en riesgo la salud y la vida del niño. Este último es el motivo por el cual para nosotros es un imperativo reflexionar acerca de las posiciones del saber médico científico y considerar los aspectos psicosociales para poder generar puntos de encuentro y poder salvar a los niños y a los adolescentes en riesgo y en un nuevo riesgo, ¿no? Este desencuentro entre códigos que genera una divergencia y un alejamiento. Destacamos entonces la importancia que tiene la comunicación en oncología pediátrica
en este contexto intercultural. La comunicación va a ser una de las llaves a conflicto y a la tensión intercultural. Comunicación y cáncer. Una de nuestras grandes referentes en psicooncología y una de las personas que mayor esfuerzo ha destinado en el estudio de la comunicación es la doctora María del Carmen Vidal y Benito. Al momento de comunicar el diagnóstico de cáncer, según nuestra autora, se construye el significado de la enfermedad, la cual se realiza de acuerdo a los siguientes factores. Estos factores están descritos en Psiquiatría y Psicología del paciente con cáncer, un libro publicado en 2012. Los factores son la actitud del médico, la capacidad de comprender del paciente y de la familia en psicooncología pediátrica, la conciencia de enfermedad, la personalidad, la historia individual, la historia familiar, la etapa y el momento vital en la que aparece la enfermedad, las características de la enfermedad. Todos estos factores, al interactuar, construyen el significado de cáncer al paciente o a los padres y familiares de esta, ¿no? En oncología pediátrica. Si bien en esta clase no nos corresponde analizar los factores de la comunicación, esto que deben haber sido en capítulos, vistos en capítulos previos, sí consideramos importante rescatar la injerencia de estos aspectos cuando la oncología pediátrica se encuentra con un otro que no comparte los mismos códigos, los símbolos, las prácticas y las formas de ver la realidad. En el caso de Carlitos, por ejemplo, ¿no? La familia no compartía la visión de salud y enfermedad que esperaba el equipo de salud. En este sentido, encuentro en el análisis de cada uno de los factores de esto que hace el significado de la enfermedad, encuentro posibles dificultades en relación al encuentro intercultural, el médico y el paciente. Cuando en el paciente se encuentran características que no son las esperadas, cuando este paciente no se comporta de la manera esperada, y es más, puede que hasta no comprenda o presenta dudas sobre la enfermedad y el tratamiento que se indica. Capacidad de comprensión del paciente y su familia. Sin lugar a dudas, esta capacidad de comprender es un factor importante, pero a la vez es esperable y en menor o mayor grado tiene alternativas de solución, sin que esto exima, obviamente, de dificultades. Si alguno o ambos padres del paciente cuenta con dificultades de comprensión de la situación de internación, de lo que es la enfermedad o lo que se necesita para hacer el tratamiento oncológico, no, debido a el poco contacto de la familia con un sistema de salud previamente, debido a una instrucción básica, como en el caso de nuestras familias bolivianas, muchas no han concluido la primaria, la educación primaria, por ejemplo, ¿no? O sea, si estos padres cuentan con potencial cognitivo, pero que debido a la falta de información o de instrucción básica se presentan dificultades, las acciones del equipo de salud deberán estar orientadas a esta psicoeducación, ¿no? A la psicoeducación de estos aspectos importantes y necesarios de la enfermedad y el tratamiento. Si alguno o ambos padres del paciente cuenta con dificultades de comprensión y al evaluar se encuentra un déficit cognitivo que en algunos casos aparece, el equipo de salud deberá trabajar tanto con el padre como con la familia ampliada para potenciar las habilidades del padre, no necesariamente excluirlo de la situación del cuidado, ¿no? Pero también contar con el apoyo dentro de la misma familia. Ahora, si el déficit cognitivo del padre es tan severo e implica un riesgo para el niño, ahí sí se deberá evaluar la posibilidad de buscar un cuidador principal dentro de la familia o fuera de ella cuando este recurso no exista. Pero la cuestión que nos atañe en nuestro curso, ¿qué hace cuando aparece dificultad en la comprensión en los padres? No
por falta de instrucción necesariamente, ni por un déficit cognitivo, sino por las divergencias en la manera de considerar la enfermedad y el tratamiento. He ahí nuestro gran desafío. La complejidad de nuestro tema presenta un sinnúmero de situaciones. Voy a comentarles otro caso clínico eh, que también lo vivimos en el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano. Los datos de la familia y de la niña están protegidas. María era una niña de 3 años que fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda. Esto se hizo en nuestro servicio de oncopediatría. Era hija de una madre soltera de 23 años, oriunda de un pueblo del departamento del Beni. Este departamento está al norte de Santa Cruz, más cerca de Brasil. Su familia era cristiana, evangélica, con una alta participación de las prácticas religiosas. Ellos consideraban que la niña sería salvada por Dios e insistían a la madre que la retire del hospital, entre otras cosas, porque consideraban que no confiaban en el tratamiento. Para ellos, la quimioterapia la ponía mal y no entendían por qué un remedio que debería hacerle bien le hacía mal. Se explicó varias veces de forma individual, tanto en reunión interdisciplinaria con la oncóloga tratante, como a solas en diferentes oportunidades, el mecanismo de acción de la quimioterapia, cuál era la importancia de la quimio para frenar las células cancerígenas. Asimismo, se había hablado acerca de la dificultad del tratamiento con esta enfermedad que sabemos que es bastante compleja y difícil de tratar, ¿no? Aún así, la madre decía no creer y manifestaba cada vez que el único que tenía el poder de salvar a su hija era Dios. En diferentes momentos y con ayuda de otras personas también, que la mamá estaba sola en el servicio, era la única que estaba con la niña, y fue haciéndose amiga de otras madres, y algunas eran madres con un potencial muy importante de apoyo y que estaban cumpliendo muy bien con el tratamiento. Entonces también recurrimos a la ayuda de estas madres para poder ingresar un poco en el terreno afectivo de esta mamá y que se sienta un poco más acompañada y segura, ¿no? Pese a todo, la madre solicitó el alta hospitalaria, y esto era en plena inducción, ¿no? Quería llevarla al pueblo, quería trasladarla a la ciudad, donde no existe un servicio de oncología, ¿no? Entonces el equipo de salud le negó esta posibilidad, explicando la importancia de continuar con el tratamiento porque era la única alternativa de curación. Frente a la negativa de la madre, la insistencia de llevarla, se dio parte a la Defensoría del Niño o Niña Adolescente. Estos intervinieron y incitaron a la madre a que se mantenga en el hospital y que cumpla el tratamiento. La madre aceptó quedarse, pero con mucho disgusto. Días más tarde, la niña tuvo una intercurrencia infecciosa que la llevó a la terapia intensiva. La niña falleció al poco tiempo. La madre, antes de retirarse del hospital, dijo: yo sabía que esto no iba a funcionar. ¿Cómo va a funcionar algo que te quita las defensas y el hambre? Mi hija no comía, mi hija estaba mal. Los médicos están equivocados. Cristo es el único que cura. Marcelo Gatto tiene algo para explicar en este sentido. Él considera que la biomedicina, sorda y ciega, no puede afrontar los problemas que plantea la diversidad cultural. No puede admitir otras dimensiones porque escapa a la lógica exacta y científica a la que se aferra. Para este autor, la interculturalidad requiere de valorar la diversidad en los seres humanos como un factor importante en todo proceso salud-enfermedad. Diversidad que constituye su identidad y que se manifiesta en ritos, creencias, acciones a favor de disminuir el sufrimiento.
Tomando en cuenta los valores culturales de la familia, se podría encontrar entonces objetivos comunes. Y esto sería el nexo o el puente entre el equipo de salud y las familias.